En el caso del tema, todo lo que queremos explicar en la introducción tiene que ver con las bienaventuranzas, esas poderosas palabras que Jesús dijo y que hay comentaristas que han dicho que es como la declaración del reino. Mateo parece iniciar toda la enseñanza de Jesús con estas poderosas palabras. Es como dar inicio a todo el ministerio de Jesús, todo lo que Él le enseñó a sus discípulos y que cobra vida también y permanencia para nosotros ahora. Este pasaje es poderoso y debemos darle todo el énfasis de manera que nuestros oyentes estén de verdad captando la riqueza que hay en esas palabras. Podemos decir que las bienaventuranzas señalan el sentido y señalan el mensaje central de la enseñanza de Jesús. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas noticias, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. La guía familiar. Seguimos avanzando con los estudios de la guía familiar y en esta ocasión quiero hablarles de alguien muy conocido en la historia y es la jovencita Ana Frank. Probablemente algunos de ustedes, líderes, lideresas, han leído el libro El diario de Ana Frank. El diario de Ana Frank narra las vivencias de esta jovencita y su familia en un escondite huyendo de la persecución del régimen nazi en Holanda. Ana Frank junto a su padre Otto, su madre Edith, su hermana Margot, una pareja con su hijo pequeño y un dentista, esas 8 personas estuvieron en ese escondite durante 2 años. En ese tiempo, Ana narró las vivencias que tenían, cómo vivieron ese tiempo mientras el régimen nazi avanzaba en toda Europa. Finalmente, en 1944, ellos fueron descubiertos. Ana Frank, junto con su familia, fueron llevados a campos de concentración. Margot y Ana fueron llevados a un campo de concentración distinto al que fueron llevados su madre y su padre. Su mamá murió también Margot y finalmente murió Ana. Pero nosotros tenemos el legado de Ana Frank porque el diario que ella recibió para su cumpleaños número 13, el que le regaló su padre, sobrevivió. Y es así como ahora tenemos el diario de Ana Frank narrando su vivencia. A pesar de su encierro, a pesar de las condiciones en las que vivieron allí durante 2 años, Ana mostraba felicidad, aunque obviamente también habían momentos muy difíciles, muy duros, y ella los registró allí en el diario. La historia de Ana Frank y las vivencias de su familia nos desafían a que como cristianos siempre persigamos la justicia y la paz. Y sobre eso vamos a aprender en el tema de esta semana, en el Monte de las Bienaventuranzas. Nos quedamos entonces con este tema y tenemos como invitada aquí en la guía familiar a nuestra hermana Carmen de Castro. Bendiciones, estimados líderes, supervisores, pastores que trabajan en el sistema celular. Qué bendición poder saludarles y poder estar acá en este set para compartir el estudio de las células que corresponden para esta semana. Bienvenidos, un gusto saludarles. En este trimestre, los estudios han versado en torno al tema Las montañas de Dios. Hermoso tema. Y lo que va a continuar también van a versar en torno a este tema, las montañas de Dios. Pero en esta ocasión, el tema que nos corresponde estudiar es en el Monte de las Bienaventuranzas. Vamos a leer la cita bíblica que corresponde para este estudio, la cual se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Quiero recordarles que como se nos instruye en cómo usar esta guía, se nos invita a leer todo el capítulo en donde se encuentra la cita en estudio. Esto nos permitirá tener un panorama más amplio de lo que es
la cita bíblica en donde se va a sustentar el estudio de la presente guía. Nosotros nos limitaremos, por supuesto, a compartirles solamente la cita bíblica en donde se apoya el estudio, y ese, repito, se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 5, versículos del 1 al 12. Escuchemos. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Tomó él la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Bien, habiendo escuchado la cita bíblica, viene a continuación una parte fundamental que debemos nosotros, cuando estamos impartiendo el estudio en la guía, ponerle todo el énfasis. Y este es la verdad central. Y usted también ha leído aquí en nuestra guía en cómo usar esta guía, que se nos recomienda a no apresurarnos a empezar el estudio sin antes haber comprendido primero nosotros la verdad central, pero también sin antes poderla trasladar a nuestros oyentes. Debemos nosotros comprenderla muy bien para que de esa manera luego podamos comunicarla a nuestros miembros, a los amigos que se encuentran en nuestra célula. Y la verdad central para este día se titula: Solo la aprobación de Dios puede darle verdadera felicidad al hombre. Bien, después de haber dicho la verdad central, viene otra parte que es muy fundamental. Es la introducción. En esta parte lo que debemos hacer es tratar de captar toda la atención de nuestros miembros para que ellos puedan entender de qué se va a tratar el estudio. No se preocupe por el lenguaje, usted puede usar lenguaje sencillo. Lo que necesitamos es trasladar de esa manera amena y sencilla el estudio que nos corresponde. En este caso hay varios puntos que nos interesa destacar y eso es lo que debemos de hacer en la introducción. Sacar algunos puntos que están allí en la cita que hemos leído y que van a estar también en desarrollo en el tema para captar esa atención. Le recomiendo que usted se tome el tiempo para ver de manera específica, cuidadosa a sus oyentes, de tal manera que usted se asegure que le están poniendo atención y que de esa manera van a comprender lo que usted quiere decirles. En el caso del tema, todo lo que queremos explicar en la introducción tiene que ver con las bienaventuranzas. Esas poderosas palabras que Jesús dijo y que hay comentaristas que han dicho que es como la declaración del reino, tal como muchas veces nosotros hemos oído la declaración de la independencia de un país o la declaración de una organización X, porque allí se fundamenta, allí se sustenta todo un mensaje que tiene el expositor o los expositores que dar, y en este caso Jesús. Es la declaración del reino dada nada más ni nada menos que por Jesús. Mateo parece iniciar
toda la enseñanza de Jesús con estas poderosas palabras. Es como dar inicio a todo el ministerio de Jesús, todo lo que Él le enseñó a sus discípulos y que cobra vida también y permanencia para nosotros ahora. Este pasaje es poderoso y debemos darle todo el énfasis de manera que nuestros oyentes estén de verdad captando la riqueza que hay en esas palabras. Podemos decir que las bienaventuranzas señalan el sentido y señalan el mensaje central de la enseñanza de Jesús. Si nosotros sabemos esas bienaventuranzas y logramos comprender ese contenido tan rico y poderoso, estaremos frente al mensaje, a la enseñanza central de Jesús, la cual es, en el caso de las bienaventuranzas, la conducta que Dios espera de sus discípulos. Allí podemos resumir lo que significan las bienaventuranzas y esa declaración poderosa del reino que Jesús dio a sus discípulos. Y a mí me encanta cómo lo que hemos escuchado, la lectura, dice que Jesús abriendo su boca. Cualquiera diría, es obvio, para hablar algo hay que abrir la boca. Pero lo que el escritor está haciendo ver es que Jesús iba a decir algo poderoso. Él abrió su boca con firmeza, abrió su boca con autoridad para decir esa declaración que debían tener aquellos discípulos que le seguían, que debían conocerla, que debían vivirla. El gran Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo que no debemos leer o ver como superfluo el hecho que se diga abriendo su boca, porque muchas veces Jesús enseñó sin abrirla. Eso dijo Spurgeon y es una gran verdad. Usted recuerda que Jesús enseñó, por ejemplo, cuando lava los pies de sus discípulos, enseñó sin hablar. Bien, el Sermón del Monte es una predicación poderosa que Jesús dio a sus discípulos, como dice la lectura, que subiendo al monte enseñaba a sus discípulos. Debemos poner atención en eso. No se imagine usted que enseñaba a los 12 discípulos que nosotros conocemos. Muchos comentaristas dicen que era cantidad de discípulos, que era el auditorio que Jesús tenía en esa ocasión y que enseñaba de manera poderosa. Eso quiere decir abriendo su boca con autoridad. Estaba sentando unas bases importantes, repito, de lo que debe ser la conducta que Dios espera que tengamos los discípulos del Señor. El Sermón del Monte, dicen algunos comentaristas, que se puede comparar a la nueva tabla de la ley. Esto haciendo referencia a la ley que está relatada allá en Éxodo capítulo 20 y que usted, hermano líder, puede leerle a sus miembros, a sus asistentes, a los amigos. Y es llamada así porque fue dada también desde un monte. En el caso de Éxodo capítulo 20, desde el monte Sinaí. Pero en el caso del estudio de esa bienaventuranza, donde Jesús dio estas declaraciones tremendas, poderosas, todavía no hay seguridad, certeza de cuál era ese monte, cómo se llamaba el monte. Pero muchos coinciden en que la ubicación pudo haber estado en la ladera, en una montaña de Galilea. Pero donde sea que haya dado Jesús estas declaraciones, la verdad es que tanto en las bienaventuranzas como en los 3 capítulos que abarca ese poderoso mensaje, podemos encontrar enseñanzas espectaculares, vitales de aquellos que somos discípulos del Señor. Por ejemplo, el tema de la ira, el tema de la oración, la responsabilidad que tenemos de ser sal y luz en este mundo, el amor a los enemigos, el tema de el afán y la ansiedad, entre otros. Así que no importa dónde estaba ubicado este monte,
lo que nosotros tenemos es esa enseñanza poderosa que Jesús nos entregó en esos 3 capítulos del Evangelio de Mateo. Bien, continuamos ahora con otra parte importante. Hermano líder, después de haber captado la atención de sus miembros, ahora viene lo que le llamamos el cuerpo del estudio. El cuerpo del estudio no es más que 3 secciones o 3 puntos en que de manera sencilla usted puede abordar la enseñanza, el estudio de esta ocasión. El punto número 1 se titula La felicidad según Dios. Y aquí lo que debemos hacer notar a nuestros miembros es el contraste que hay entre el concepto de felicidad que tiene el mundo y el concepto de felicidad según Dios. Si usted hace un pequeño ejercicio y les pregunta ahí a sus miembros, ¿qué es para usted la felicidad? A lo mejor va a andar por lo que yo a continuación le voy a decir. El concepto que se tiene es que la felicidad está supeditada a los bienes que una persona posee. Y hasta hay un refrán por ahí que dice, tanto tienes, tanto vales. Y lamentablemente muchas veces los cristianos también creemos que la felicidad radica en los bienes que se poseen. Es oportuno quizás recordar aquella porción cuando le dijeron a aquel que almacenaba bienes sin medida, necio, vienen a pedir tu alma. Pero bien, el mundo cree que la felicidad está en los bienes, en la fama. ¿Cuánto se admira personajes de la vida pública, deportistas, políticos, que el común de la gente piensa que esas personas son felices? La fama, el poder, los bienes materiales, también generalmente es vista como imagen o un reflejo de felicidad que aquellas personas que las poseen las tienen. Pero qué contraste. Viene Jesús y sienta el verdadero concepto de felicidad. Y Él lo establece en la lectura de las bienaventuranzas. Pero quiero hacerle una comparación. Por ejemplo, el mundo anhela escapar del dolor y el sufrimiento. Y sin embargo, Jesús dijo, bienaventurados los que sufren, los que lloran. Versículo número 4. El mundo exalta la agresividad y la astucia. La cultura del vivo, que quiere llevársela siempre, salir adelante, y la gente dice, ¡ay, qué bien, qué felicidad! Pero Jesús dijo, dichosos a los mansos, el versículo 5. El mundo procura su seguridad a toda costa. Usted sabe, se gasta miles y miles, y sin embargo Jesús dijo, son dichosos, son felices los que padecen persecución a causa de la fe, dice el versículo 10. Concluimos en este primer punto, hermano líder, y si usted logra hacerle ver a sus oyentes el contraste que hay entre el concepto del mundo acerca de la felicidad y el concepto que Jesús estaba asentando allí. Porque dicho sea de paso, bienaventurados, algunos escritores dicen que quiere decir 7 veces felices. Otros dicen que quiere decir felicidad suprema. Pero entonces, si usted logra que sus oyentes comprendan que la verdadera felicidad es obviamente la que Jesús sentó y no la que el mundo pregona en todos los ámbitos de la vida. Continuamos nuestro estudio con el punto número 2. Para este estudio, dice así, una descripción del carácter cristiano. Las bienaventuranzas nos permiten distinguir las diferencias entre una persona que no tiene a Dios, un inconverso, y un discípulo de Jesús. Eso es lo que es el punto 2. Vamos a dar una descripción del carácter cristiano, porque allí se da un contraste entre un creyente y un inconverso. Jesús describe en estas bienaventuranzas
a un ciudadano del reino. Lo que Jesús hizo al dar esas declaraciones es describir cómo es un ciudadano del reino. Él dijo de ellos. ¿Quiénes son ellos? Bueno, lo dice la lectura que hemos ocupado y más adelante lo vamos a reiterar. Tenemos, hermano líder, la oportunidad de medir nuestra espiritualidad y llevar a nuestros oyentes a hacerlo en el espejo de estas hermosas bienaventuranzas dadas por Jesús. Pablo ya lo dijo en 2 de Corintios capítulo 13 y versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Las bienaventuranzas nos presentan una buena oportunidad para ubicarnos de qué lado estamos. Del lado de aquellos inconversos que obviamente no tienen las características que Jesús dio, o estamos teniendo esas características, amoldándonos a ellas, lo que nos daría el gran respaldo de ser hijos de Dios. Viene el punto número 3, que lleva como título un reflejo de aprobación divina. Es probable, hermano líder, que muchas veces cuando pensamos en qué dirá Dios de mi vida, quizás a lo mejor nos preguntemos y digamos, ¿estoy aprobado por Dios? Bien, las bienaventuranzas son el ejemplo de aprobación divina y la prueba de tener una naturaleza regenerada. Ser bienaventurado, conforme a la descripción que Jesús hace, es tener una dicha auténtica, una felicidad que no está basada en una emoción o en algo temporal que yo obtuve y que eso me dio alegría, felicidad, sino la dicha que Jesús está dejándonos entender en esas bienaventuranzas es una dicha de contentamiento, de paz presente, aún en medio de las circunstancias difíciles que vivimos, pero también de una dicha que trasciende, una dicha eterna. Por eso el Señor enfatiza a esos tales que tienen la marca distintiva de un verdadero creyente que goza de la aprobación divina. De ellos, dijo Jesús. ¿Quiénes son ellos? Los pobres de espíritu, dice el versículo 3. Los que lloran, versículo 4. Los mansos, versículo 5. Los que tienen hambre y sed de justicia, versículo 6. Los misericordiosos, versículo 7. Los de limpio corazón, versículo 8. Los pacificadores, versículo 9. Y los que padecen persecución. Hay un comentarista que hace una comparación en estas bienaventuranzas que yo acabo de decirle, y él lo refleja o lo compara a una escalera. Por ejemplo, él dice que el primer peldaño de una escalera, por eso empezó Jesús por esa primera bienaventuranza, por los pobres en espíritu. Y debemos entender por esa pobreza en espíritu no un estado de calamidad, de no tener nada que comer, de no tener dónde vivir, qué vestir. No, esa pobreza de espíritu se refiere a aquel reconocimiento personal de la condición de pecado, de descalificación que el ser humano tiene para con Dios y demostrar esa necesidad que tenemos de esa dependencia divina. Eso es ser pobre en espíritu, una persona humilde que reconoce su condición de fragilidad y reconoce que solo Dios puede dar el perdón y esa condición de dicha que trasciende no solo este tiempo presente, sino la eternidad. Entonces el escritor, ese comentarista, hace ver eso, que ese es el peldaño primero. Y luego siguen los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores y los que padecen persecución. Un detalle que quisiera reiterar un poco es que aquellos verdaderos discípulos de Jesús
Son personas que nos esmeramos por cuidar esa interioridad. Si usted se fija, las primeras bienaventuranzas hablan de la condición interna. Los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos. Pero luego se va a la parte exterior. Esos discípulos son aquellos que tienen hambre y sed de justicia, obviamente de justicia divina, pero también de justicia que podamos ver en nuestras comunidades, en nuestros países. Pero también habla de los misericordiosos. ¿Sabe? Un verdadero discípulo de Jesús se compadece del que sufre, del que llora. Y si puede, ora por él y le comparte de este glorioso mensaje que nosotros hemos recibido. Luego están los de limpio corazón. Dice ese comentarista que va ascendiendo la escalera y llega hasta esa condición de tener la certeza de tener un corazón limpio, no perfecto, pero un corazón en donde no haya cabida para la inmoralidad, sino esa condición de limpio corazón que está permanentemente delante de Dios pidiéndole misericordia, pero cuidando su vida espiritual. También los verdaderos discípulos son pacificadores, son personas que no reaccionamos con violencia, sino que somos personas que mantenemos la calma, aun cuando nos están provocando. Mantener la calma y ser personas que estemos por el mensaje de la paz y no que estemos como aquellos que no conocen al Señor. Y el último, los que padecen persecución, desde el versículo 11, por supuesto, refiriéndose a persecución por causa del nombre de Jesús. Concluimos este punto explicando a los miembros de nuestra célula que ser bienaventurado es un sentimiento de bienestar completo, que supera, como dije hace un momento, esa emoción de felicidad temporal por la obtención de algo en esta vida presente que al final aquí quedará. Así que basado en esto de saber que tenemos esas marcas distintivas de un discípulo, eso es tener la paz de tener la aprobación de Dios y que debe distinguir a los verdaderos creyentes, a los verdaderos discípulos de Jesús. Otra idea importante que quiero reiterar es que el reino de Dios, ese reino del cual el Señor anuncia de manera tan espectacular, haciendo alusión a cómo deben de ser los discípulos de ese reino, es un reino que va contra la cultura, porque no es un reino que basa la felicidad, el bienestar de sus hijos a la cultura presente, sino que tiene una cultura distinta. Por eso el Señor dijo, de ellos, y estos son los que tienen la aprobación divina. Es importante llevar a nuestros oyentes a meditar, hermano líder, y a decidir a quién quieren agradar. ¿A quién quieren agradar? Si a ellos mismos, aferrándose o enfocándose de manera desesperada por alcanzar la felicidad según el mundo, y no a lo que el Señor nos enseñó en estas bienaventuranzas. Bien, he concluido los 3 puntos y solo recordarle la verdad central que dice que solo la aprobación divina da verdadera felicidad al hombre. Hemos tocado los 3 puntos, la felicidad según Dios, también el punto número 2, una descripción del carácter cristiano, y el número 3, un reflejo de aprobación divina. Concluimos entonces en reiterar a nuestros miembros la bendición que tenemos de ser bienaventurados, dichosos aquellos que nos hemos encontrado con el Señor. ¿Y sabe qué? El sermón del monte y estas bienaventuranzas, hasta me imagino que varios miembros de su célula se pueden estas bienaventuranzas. Pero sabe, es muchas veces el sermón o las palabras menos obedecidas, porque el ambiente a veces nos absorbe sin darnos cuenta. Muchas veces estamos pensando como piensa el mundo. Termino entonces diciendo que Jesús describe en las bienaventuranzas
a esas personas que cuidan y tienen cualidades diferentes y que viven un estilo de vida basada en las enseñanzas de Jesús y no en los valores de este mundo. Es imposible seguir el modelo de Jesús sin tener en el interior una nueva vida en Cristo. Aquí tiene una oportunidad para que usted pueda hacer el llamado a los amigos a poder encontrarse con Jesús, tener esa nueva vida y luego empezar la senda del camino que lleve a buscar cada día esas marcas que Jesús estableció allí en las bienaventuranzas. Muchísimas gracias. Deseo que tenga éxito en esta célula. Recuerde que parte fundamental cuando usted va a dar el estudio es la oración que usted debe dedicar antes a la revisión de los puntos, si es posible, a nutrirse en otras fuentes para ir sustentado, ir enriquecido y dar un estudio que pueda impactar la vida de sus oyentes. Que el Señor le bendiga. Hermanos y hermanas, esperamos de que esta semana sea una semana de bendición en cada una de nuestras células, en cada uno de los sectores, que Dios pueda llevar a esos invitados, que podamos tener conversiones, reconcilios, que sea de mucha bendición ahí donde nosotros tenemos que realizar el trabajo del sistema celular. Así a la vez también invitamos para que podamos invitar a cada uno de los miembros de nuestras células a que el día domingo puedan estarse congregando también en el local de nuestra iglesia. Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús. Vamos cerrando ya este espacio de la guía familiar para esta semana. Sin embargo, les invitamos a estar pendiente cada martes de los estudios de la guía familiar. Puede suscribirse al canal de Elim TV, activar la campanita y la aplicación le notificará a usted cuando esté disponible un nuevo estudio o un nuevo video en el canal de Elim TV. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga.